Emiliano tenía 9 años, pero hablaba poco, como si cargara con el peso de muchos más. Quienes lo conocieron de cerca decían que era uno de esos niños que nacieron mirando profundamente las cosas, con la mirada siempre un poco perdida entre la tierra agrietada y el cielo seco de piedra larga. El pueblo era un rincón olvidado del mundo, encajado entre colinas secas y un camino de tierra que no conducía a ninguna parte. Hacía casi 4 años que allí no llovía. 4 años de tierra agrietándose bajo los pies, de pozos secándose y de ojos secándose también, como si hasta el llanto se hubiera ido con la última nube. Era el año 2018 y Emiliano vivía con su padre en una choza de barro y madera en lo alto de una colina, donde el viento parecía soplar solo para recordarle lo árido que era el lugar. Su madre había muerto cuando él tenía 5 años, de una fiebre rápida y cruel, y desde entonces su padre, Silverio, se había convertido en una piedra, dura, silenciosa, irrompible, por fuera, pero con grietas por dentro que nadie veía. En aquella época, Emiliano no era de los que rezaban como los demás. Mientras la gente seguía reuniéndose los domingos en la descolorida capilla, sin saber aún si preguntaban o se estaban acostumbrando a preguntar, Emiliano caminaba, siempre solo, casi siempre descalzo, a veces con una flor seca entre los dedos o una ramita que le servía de bastón. Decía que le gustaba hablar con la tierra, y aunque a algunos esto les parecía una locura, había una dulzura tan absurda en su manera de mirar el mundo que hasta los más escépticos dudaban en llamarlo tonto. Emiliano no pidió milagros, no pidió lluvia, pidió calor, pidió un corazón, pidió a la gente recordar que antes de que la tierra se secara, lo que había desaparecido era la fe. Y un día, al encontrar cerca del corral abandonado una mariposa con un ala rota, la sostuvo con tanto cuidado que parecía que sostenía el último trocito de esperanza que aún existía en aquel lugar. Y fue, en 1900, ese simple gesto que todo empezó a cambiar. Los habitantes de Piedra Larga comenzaron a notar los pasos de Emiliano cuando éste empezó a caminar todos los días hacia la cima de los cerros, siempre a la misma hora, entre la tarde y la noche, cuando el sol se ponía con esa triste luz amarilla, como si también estuviera cansado de permanecer allí. Subía lentamente, sin prisa, con una flor seca entre los dedos. A veces era una pasionaria seca, otras veces una margarita que encontraba ya marchitada al borde del camino. Llevaba también un viejo cuaderno de tapas descoloridas, donde dibujaba cosas que nadie entendía bien: árboles con alas, nubes con forma de manos, pozos que lloraban. Algunos niños se reían de él a sus espaldas, otros lo observaban desde lejos, como si vieran un secreto que aún no tenían el valor de descubrir. Los adultos solo comentaban entre ellos, siempre con un tono un tanto ácido, un tanto avergonzado: ahí va el hijo de Silverio. Y su padre, que nunca volvió a ser el mismo desde que enterraron a su mujer detrás de la casa con sus propias manos, hizo como si no lo viera. Pero lo vi, y aunque no decía nada, a veces se apretaba el sombrero contra el pecho y miraba al cielo como si quisiera hacer las paces, pero no supiera cómo. Lo que nadie se dio cuenta, o tal vez fingió no darse cuenta, fue que, poco a poco, el panorama estaba empezando a cambiar. Primero llegaron los pájaros. Una bandada de golondrinas cruzó el cielo una tarde, algo que no se había visto allí desde hacía años. Entonces, un árbol en el camino hacia las colinas comenzó a brotar brotes muy pequeños, verdes y tenaces, a pesar de que no había llovido. Pero lo más extraño era el silencio. Un silencio diferente se apoderó del pueblo. No el silencio de la resignación, el que viene con el calor y el aburrimiento, sino el silencio de la espera, escuchando, como si la tierra estuviera a punto de decir algo y todos hubieran dejado de hablar para escuchar. Y Emiliano siguió subiendo, cada día, con el mismo ritual.
Un día tomó una piedra en forma de corazón y la dejó en la cima de la colina. En otra, cantó suavemente una canción que su madre solía cantar antes de acostarse. Cada gesto era una especie de oración, pero sin la formalidad de las iglesias. Era una conversación con algo que sentía, aunque no tuviera nombre. Y fue en esa fe silenciosa que comenzó, sin darse cuenta, a revivir algo que hacía mucho tiempo que estaba muerto en ese pueblo. El recuerdo de lo que significa creer. Era una mañana como cualquier otra cuando Emiliano subió al punto más alto del pueblo por última vez antes del milagro. El viento no era fuerte, pero parecía traer consigo una promesa. Había salido de casa sin decir palabra a su padre, que seguía durmiendo, exhausto como siempre. El viejo Silverio, con el rostro marcado por el dolor y la árida rutina, no comprendió los vagabundeos de su hijo, pero no lo detuvo. Era como si estuviera esperando una señal, un momento en el que finalmente las cosas volvieran a tener sentido. Cuando Emiliano llegó a la cima de la colina, el pueblo parecía aún más lejano de lo que recordaba. El paisaje se extendía ante él como un mapa, descolorido y sin vida, pero no lo miró. Emiliano se arrodilló en la tierra seca, tomó la flor que llevaba entre sus dedos y la colocó delicadamente sobre una piedra, cerca de un arbusto seco que había encontrado hacía unas semanas. En su mano sostenía otra piedra, pequeña, con la forma exacta de un corazón roto. La apretó contra su pecho y con el alma llena de una fe que no necesitaba explicación, cerró los ojos. Allí, en el silencio del cerro, Emiliano hizo la petición más sincera que podía hacer. Acuérdese de nosotros, Padre. No era una petición de milagros, sino de recuerdo. Que la gente no se olvide de sentir, que el amor y la vida no hayan sido devorados por el dolor y la sequía. No pedía lluvia sino un corazón que aún fuera capaz de alegrarse. Aquel muchacho, con la flor seca entre los dedos y los ojos cerrados, pedía su propia tierra, su propia gente. No había nadie alrededor para escucharlo, pero Emiliano creía, en el fondo, que alguien necesitaba saber cuánta fe aún tenía. Y fue en ese momento cuando el viento, que siempre había sido tan seco, sopló con más fuerza. No era una brisa, sino algo más, algo que no podía definir. El viento lo atravesó acariciando su cabello, y por un segundo, Emiliano sintió una inmensa calma, como si el cielo hubiera escuchado la oración que nunca se atrevió a decir en voz alta. Pero, como el viento, la calma duró poco. Esa noche, el pueblo fue azotado por una fiebre desconocida. Los primeros en enfermarse fueron los niños, luego los ancianos. El cuerpo de Emiliano, que hasta entonces parecía inmune a los dolores del mundo, comenzó a temblar cuando vio a su padre, Silverio, caer sobre la cama, febril y sudoroso. El hombre, que siempre había sido una roca en su vida, ahora parecía frágil y pequeño. Emiliano no sabía qué hacer. Ya había perdido a su madre, y ahora parecía que la única persona que le quedaba también se iba. Pero el niño, con los ojos aún brillantes de esperanza, no se dejó consumir por el dolor. Sabía que en ese momento lo único que podía hacer era seguir adelante. Y así fue como, aún con el corazón apesadumbrado, Emiliano se levantó, tomó el sombrero de su padre y se lo puso. Sabía que si quería que algo cambiara, tendría que volver a preguntar. Pero esta vez fue diferente. Ya no tenía palabras para preguntar. Todo lo que quedaba era la fe, una fe silenciosa, pero lo suficientemente fuerte como para capear la tormenta que estaba por venir. La fiebre de Silverio no bajaba. En los días siguientes, el hombre se fue debilitando cada vez más, y la casa de Emiliano, antes marcada por el silencio y la soledad, ahora se llenaba de murmullos preocupados. Los vecinos vinieron con remedios caseros, pero ninguno parecía funcionar. Emiliano nunca se separó del lado de su padre. Por la noche permaneció
despierto, observando al hombre que respiraba con dificultad. Cuando su padre cerró los ojos, Emiliano tomó su mano y la sostuvo, apretándola fuertemente, como si fuera posible transferir la vida de su cuerpo al de Silverio. Pero él sabía que no tenía ese poder. No más. Cuando el cielo empezó a clarear, Emiliano se puso el gastado sombrero de cuero que siempre usaba su padre, el mismo que se había puesto con tanto cuidado antes de subir al cerro, y se dirigió a la cima del cerro. Él ya sabía lo que tenía que hacer. No quería esperar más. Ya no tenía palabras, pero tenía su cuerpo, su alma y su fe. Así caminó, una vez más, hasta el punto más alto, donde la tierra y el cielo se encontraban, el lugar donde sintió que podía conversar con lo que quedaba de Dios. En lo alto de la colina, Emiliano se arrodilló de nuevo, sin prisa. Su alma estaba en paz, pero su cuerpo temblaba. No había palabras para expresar lo que sentía en ese momento, pero no necesitaba palabras. Miró al cielo, que estaba claro y limpio como siempre, y en lugar de pedir algo, simplemente lo entregó. Renunció al peso de su corazón, a los miedos, a las dudas, a los dolores que había cargado durante tanto tiempo. Renunció a la fe que, a pesar de todo, aún latía dentro de él. El viento empezó a soplar de nuevo, pero esta vez no era un viento seco y caliente. Era un viento diferente, más suave, más fresco, como si se llevara algo. Emiliano permaneció allí, en silencio, con las manos todavía sobre el pecho y el sombrero de su padre a su lado. No sabía qué iba a pasar, pero en ese momento supo que había hecho todo lo que podía. Él ya le había entregado todo a Dios, todo lo que tenía, y quizá eso era suficiente. Lo que ocurrió ese día no fue una tormenta, como Emiliano hubiera podido esperar. No hubo truenos, ni relámpagos, ni hubo lluvia torrencial que cayera del cielo y lavara la tierra seca. Nada de eso. Lo que ocurrió después fue aún más silencioso y profundo. Cuando el niño se levantó, listo para regresar al pueblo, una gota de rocío cayó sobre el árbol que había cuidado durante los últimos días. La gota cayó lentamente, como si hubiera sido recogida a mano, y tocó una de las hojas secas, haciéndola brillar por un segundo, un brillo tan sutil que fácilmente podría pasar desapercibido para cualquiera. Pero no para Emiliano. Miró el árbol y por un instante supo sin lugar a dudas que algo había comenzado a cambiar. Sintió, en lo profundo de su corazón, que Dios estaba escuchando. No fue una respuesta inmediata, no era la lluvia lo que quería, sino algo más profundo. Fue como si el cielo, en su inmensidad, finalmente hubiera dado una respuesta silenciosa pero completa. Cuando Emiliano bajó nuevamente al pueblo, nadie dijo nada. La gente seguía enferma, la fiebre no había desaparecido y la desesperación aún flotaba en el aire. Sin embargo, algo había cambiado. Emiliano lo sintió en las miradas que intercambiaba con sus vecinos, en las palabras no dichas, pero transmitidas a través de gestos. La gente parecía más presente, la tierra se sentía más acogedora, como si el aire fuera más ligero. Y aunque la cura de todos todavía era un misterio, algo dentro de él le decía que, de alguna manera, la vida se había reanudado, aunque lentamente. Pero a Emiliano eso ya no le importaba. Lo que buscaba no era una curación física, sino una curación espiritual. Él ya sabía que el pueblo de Piedra Larga necesitaba volver a aprender a esperar, a volver a sentir. La fe, como había aprendido, no era algo que se pedía de una vez, como la lluvia. La fe, ahora lo sabía, era algo que se cultivaba, como las raíces que lentamente comienzan a crecer en el corazón de la tierra seca. Al día siguiente, la fiebre de Silverio había bajado, pero no había desaparecido por completo. El anciano despertó, todavía débil, con la piel ardiente, pero los ojos más claros, como si una pequeña llama se hubiera reavivado en su interior.
Emiliano se quedó a su lado, sin preguntar nada, sin querer saber por qué. Sabía que en ese momento su padre todavía necesitaba silencio. A medida que la tarde llegaba a su fin, el viento volvió a soplar y las primeras nubes comenzaron a formarse en el horizonte. El cielo parecía más cercano, más prometedor, como si estuviera a punto de cambiar. Emiliano sabía que en aquella tierra reseca hasta el viento tenía una razón. No pasó mucho tiempo hasta que otros comenzaron a sentir la diferencia también. Fue una sensación sutil, un cambio que no podía explicarse con palabras, pero se extendió por el pueblo como una ligera brisa. Los niños comenzaron a salir de la casa, los adultos se miraban más de cerca, como si esperaran algo. Y, mientras Emiliano caminaba, la gente comenzó a seguir sus pasos, en silencio, con respeto. No fue un movimiento inmediato, ni un milagro instantáneo, sino que a medida que pasaban los días, comenzó a gestarse una especie de renovación. La gente de Piedra Larga comenzó a recordar lo que era estar vivo, lo que era tener esperanza, lo que significaba esperar algo con fe. Sin embargo, Emiliano sabía que lo más difícil aún estaba por venir. La gente no solo necesitaría lluvia, sino algo que les hiciera volver a creer. Era como si la tierra pidiera reconciliación, una promesa de que nadie dejaría de creer en la belleza de la vida. El niño no tenía palabras para convencer a los demás de hacerlo, pero tenía algo más valioso, el ejemplo de su propia fe inquebrantable. No hablaba de milagros, no predicaba sermones, no esperaba aplausos. Emiliano simplemente hacía lo que su corazón le decía: caminar, mirar, esperar, y poco a poco fue así como empezó a cambiar la vida de otros. No fue un acto de grandeza, sino de paciencia, de fe silenciosa, de la persistencia en medio del cansancio. Las noches seguían frías y el cielo seguía seco, pero dentro de cada corazón una semilla de esperanza comenzaba a germinar. Como el pequeño brote del árbol que tanto cuidaba Emiliano, la fe comenzó a extenderse, lentamente, en silencio, pero con la certeza de que algo muy fuerte se estaba formando. Habían pasado semanas desde la última vez que Emiliano había subido al cerro y el pueblo empezaba a respirar con un ritmo diferente. Aún no llovía, pero la gente empezaba a salir con más frecuencia de sus casas. Las conversaciones en el mercado se hicieron más intensas. Las risas, aunque tímidas, volvieron a oírse al final de la tarde. El milagro no era algo que todos vieran claramente, pero había algo en la atmósfera que había cambiado, y Emiliano lo sintió en su piel. Todavía caminaba por las colinas, todavía dibujaba flores con alas en su cuaderno, pero ahora la gente lo veía con más respeto. Algunos lo siguieron en silencio, como si fuera un guía hacia algo más grande que aún no podían comprender, pero estaban dispuestos a intentar. Emiliano nunca pidió esto, pero al seguir su propia fe y hacer lo que su corazón le decía, sin querer, había reavivado una llama dentro de la gente. La tierra, que antes parecía estar completamente en silencio, ahora murmuraba suavemente, como si la naturaleza volviera a la vida, esperando el momento adecuado para hablar. Y ese momento se acercaba. El padre de Emiliano todavía se estaba recuperando, pero ahora su fiebre había bajado por completo. Se levantó lentamente de la cama y comenzó a dar sus primeros pasos, con dificultad, pero con la firmeza de quien, a pesar de todo, todavía cree. El cambio en el hombre fue tan gradual como el renacimiento del pueblo, pero Emiliano sabía que el proceso no tenía fin. No fue una cura instantánea, sino una recuperación del alma, de la esperanza. Todavía subía la colina todos los días, con la flor seca en las manos y el sombrero de su padre sobre el hombro. A cada paso sentía que la tierra respondía, no con grandes gestos, sino con pequeñas señales. Una flor que brotaba, un árbol al que le crecían hojas,
un pájaro que cantaba en medio de la sequía. Y así, Emiliano aprendió que la fe no se trataba de esperar un gran milagro, sino de darse cuenta de que los pequeños milagros ya estaban ahí, todo el tiempo. Y a medida que continuaba su viaje silencioso, otros comenzaron a verlo también. El pueblo de Piedra Larga estaba renaciendo, y lo más importante, la gente comenzaba a recordar lo que era vivir con fe. La lluvia no llegó con fuerza, sino como una pequeña bendición que caía suavemente del cielo. Era tarde, cuando Emiliano estaba de nuevo en la colina, observando el pueblo a lo lejos, cuando vio las primeras gotas. Cayeron lentamente, como si el cielo hubiera estado reteniendo su consuelo durante tanto tiempo, y ahora, finalmente, fuera a compartirlo. Emiliano no se movió, no hizo ningún gesto, simplemente se quedó allí, mirando las gotas tocar la tierra seca. Sabía que era más que solo lluvia, era la respuesta. No solo para él, sino para todos los que habían aprendido a esperar de nuevo. No fue una tormenta que lo arrasó todo. Fue una lluvia tranquila pero potente que renovó lo que parecía perdido. Cerró los ojos por un momento y sintió el roce de las gotas en su rostro, como si cada una fuera un abrazo. No fue un milagro enorme, pero para Emiliano fue el milagro más grande de todos. La promesa de que incluso en medio del dolor y la desesperación, siempre hay algo que vale la pena esperar. Algo que renace lentamente a medida que el corazón se abre de nuevo a lo imposible. Los vecinos de Piedra Larga también comenzaron a salir de sus casas uno a uno, con los ojos brillantes y el corazón más ligero. Algunos todavía estaban confundidos, otros estaban asombrados, pero todos sabían en el fondo que ese momento era único. La lluvia, señal de que lo que parecía muerto, en realidad solo esperaba el momento adecuado para volver a la vida. Emiliano caminó hacia el pueblo, con el sombrero de su padre nuevamente en la cabeza y las manos vacías, como siempre. No necesitaba nada más, porque sabía que la tierra ya le había dado lo que más necesitaba: renovación. No era solo la tierra la que necesitaba sanación, sino los corazones de la gente. No sabía cuándo sucedería todo esto, pero en su corazón sentía que el cambio apenas comenzaba. La lluvia que caía no fue la respuesta definitiva, pero fue un recordatorio de que la fe nunca se pierde. Solo necesita un poco de tiempo para florecer nuevamente. El tiempo pasaba y la lluvia no paraba de caer. Era suave, persistente, como la fe que Emiliano cultivaba en su corazón. Con cada día que pasaba, más flores florecían, más árboles cobraban vida y las piedras secas comenzaron a cubrirse con el verde de la esperanza renovada. El pueblo de Piedra Larga se transformó, no en algo grandioso, sino en algo profundo. Ahora la gente se miraba con un nuevo respeto, una mirada que decía: estamos juntos en esto. Emiliano continuó su camino, pero ahora ya no estaba solo. Había demostrado que el verdadero cambio comienza desde dentro y que la fe, incluso la más silenciosa e invisible, tiene el poder de transformar el mundo que nos rodea. Ya no era visto como un chico extraño, sino como alguien que había devuelto la vida a ese lugar árido. Su viaje, marcado por pasos pequeños pero firmes, fue clave para el renacimiento del pueblo, así como de una tierra que antes parecía imposible de revivir. Y, en su última subida a la colina, Emiliano se arrodilló de nuevo, como lo había hecho tantos otros días. Esta vez no pidió nada. Él solo dijo gracias. Dio gracias por la lluvia que cayó y por las gotas que tocaron la tierra, por todos los corazones que aprendieron a esperar y a creer. Emiliano sabía que el futuro no sería fácil, pero ahora estaba seguro de que cuando uno tiene la fe suficiente para creer, incluso los desafíos más grandes se pueden enfrentar. Se puso de pie y miró hacia el pueblo que se extendía más abajo, donde ahora la gente plantaba cultivos, se cuidaba unos a otros y renovaba su fe
todos los días. Ya no era la tierra la que estaba seca. Fue el corazón de todos el que finalmente floreció. Y Emiliano, con la flor seca en las manos y el sombrero de su padre en la cabeza, caminaba hacia adelante, seguro de que la mayor transformación había ocurrido, no en la lluvia que caía del cielo, sino en la fe que renacía dentro de cada uno de ellos.